El viento cortó la oscuridad como un ser vivo. Aullando al azotar los altos pinos, Jake se preparó para el frío. La puerta de la camioneta se cerró de golpe tras él con un golpe metálico. Tragado por la tormenta, cristales de hielo le azotaron la cara y su aliento se elevó en nubes densas y rápidas, en algún lugar detrás de él. La luz roja estroboscópica del camión de bomberos titiló entre la nieve que caía como un latido que se apaga. Esto no puede ser, murmuró su compañero, mirando de nuevo el GPS, en medio de la nada. Pero los ojos de Jake no estaban en la pantalla. Estaban fijos en la negrura que se extendía frente a ellos, la línea de árboles, que parecía más un muro que un bosque. La llamada de emergencia había llegado con interferencias y confusión. No había fuego, no había dirección, solo un ruido extraño y un grito de auxilio. Lo sintió en lo más profundo de sus entrañas. Sus botas crujían sobre los charcos helados al avanzar, hundiéndose ligeramente en la espesa nieve. La noche era silenciosa, salvo por el suave aullido del viento y luego un sonido. Un ladrido, ni cerca, ni lejos. Lo justo para atravesar la estática de la tormenta. Jake se detuvo, con la cabeza ladeada. Los ladridos volvieron, urgentes, desesperados. Allí señaló, apenas audible por encima de las ráfagas. Él y su compañero se movieron más rápido ahora, con las linternas iluminando las ramas cubiertas de nieve, sus luces captando destellos de movimiento. Había algo ahí fuera. No era un incendio esta vez, sino algo que clamaba por ser encontrado. Jake no era hombre de palabras. Hablaba con hechos, en estallidos controlados de valentía ante puertas en llamas, en el siseo del agua, contra las llamas, en silencio, cuando el humo se disipaba. Desde la muerte de Malisa, el mundo ha quedado en silencio, sin familia, sin amigos de verdad. Solo fuego y las horas entre turnos que llenaba con nada. Los otros lo intentaron. Lo invitaron a salir. Hicieron bromas, pero el dolor era un muro, y Jake lo había construido ladrillo a ladrillo. Esta noche, sin embargo, esa pared se sentía más delgada. El frío aprieta con más fuerza. ¿Y el ladrido a lo lejos? Tiraba de algo que no había sentido en años. La nieve se le pegaba a la chaqueta. Jake parpadeó, recordando el olor a canela en el aire invernal, cuando el hogar significaba calor, no solo refugio. A Malisa le encantaba la nieve. Decía que hacía el mundo más suave. Pero esta noche pareció una advertencia. Giró la cabeza hacia la oscuridad. Ese ladrido otra vez resonó, no solo a través del bosque, sino a través de algo hueco en su pecho. Luego, movimiento. El haz de luz de la linterna de Jake iluminó un pelaje marrón. Un perro. Grande. Delgado. Un pastor alemán. Con el pelaje blanco por la nieve. No huía. Ella estaba corriendo a ellos. Se detuvo a pocos metros, jadeando, con fuerza, con el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. Sus ojos, penetrantes y abiertos, se clavaron en los de Jake. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces ella ladró. Fuerte. Afilado. Y de repente, ella se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Su cola era un borrón. Contra la oscuridad, Jake dio un paso adelante. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó su compañero. Jake no respondió. No podía, porque él sabía de en sus entrañas, en sus huesos, que la perra no huía. No estaba perdida. Ella estaba liderando. Dio otro paso adelante, la nieve crujiendo bajo su bota. El pastor reapareció brevemente, deteniéndose solo para mirarlo, ladrando una vez más antes de desaparecer. Jake miró a su compañero. La seguimos, dijo simplemente. ¿Hablas en serio? Muy serio. Había algo en los ojos de ese perro, algo más que pánico, más que miedo. Fue por un propósito lo que la había traído hasta aquí, no era casualidad. Y lo que fuera que necesitaba mostrarles, estaba ahí fuera. Esperando, la pastora no dudó. Una última mirada a Jake y se lanzó a la blancura como una flecha disparada por un arco. Silenciosa, veloz, segura. Por un instante, Jake se quedó paralizado. El viento le arañaba la chaqueta. La tormenta aullaba como si quisiera que diera la vuelta. Pero no lo hizo. Él no le preguntó a dónde iba. No me pregunté por qué. Él simplemente lo siguió. Cada paso era una promesa. Un pacto mudo entre hombre y perro, forjado en el frío e impulsado por el instinto. Las ramas le arañaban el pelaje, la nieve le mordía la cara, pero él se mantenía cerca. Su oscura figura serpenteaba entre los árboles como una sombra con propósito. Ella no solo estaba corriendo, ella estaba liderando. Y algo en las entrañas de Jake le dijo, cualquiera que fuera su dirección, importaba. El bosque pareció abrirse. Ante ella, al final de una estrecha ladera, oculta tras un muro de pinos nevados, la perra se detuvo. Miró hacia atrás, con el aliento en el aire. Y luego se giró hacia una silueta casi engullida por la blancura. Una cabaña, deteriorada por el clima, ligeramente hundida hacia un lado.
Casi camuflada por la tormenta, Jack entrecerró los ojos. La puerta principal colgaba flojamente, con una bisagra medio podrida. Carámbanos se aferraban al techo como dientes quebradizos. Un pequeño porche se erguía sepultado bajo la nieve, con solo la punta de una mecedora asomando como una lápida. No había huellas, ni rastros de neumáticos, sin vida, a excepción del perro, que ahora araña el marco de la puerta con un gemido bajo e impaciente. Jack se movió más rápido, empujó la puerta con un gruñido, crujió fuerte en el silencio y luego cedió. El calor de su aliento se desvaneció en cuanto entró. Dentro, el aire estaba quieto, viciado. Demasiado frío para ser reconfortante. El polvo flotaba como niebla en la penumbra. Los estantes estaban torcidos. Un reloj oxidado marcaba débilmente en la pared, congelado en las 2:17. Pero debajo de todo, un sonido bip bip débil, mecánico, le tiró de las orejas hasta que sus ojos encontraron la fuente, una figura pequeña, acurrucada en un rincón, bajo una colcha descolorida. El corazón de Jack se encogió, cayó de rodillas. Parecía más una sombra que una niña. Diminuta, inmóvil, su rostro pálido, bajo el pelo enredado. Los labios secos y teñidos de azul. Una mano aferraba un dispositivo parpadeante, un tanque de oxígeno, que funcionaba mal. El pitido disminuía, la otra mano agarró la manta como si fuera un salvavidas. Jack se movió con cuidado, apartando la colcha hacia atrás. Ella no se movió, sus dedos encontraron su muñeca, delgada, helada, frágil. Pero allí estaba, un pulso débil que exhaló, con la respiración temblorosa. «Oye», susurró con la voz quebrada por una suavidad que desconocía. «Oye, chaval». Nada, el pastor se colocó detrás de él, gimió levemente y empujó suavemente el codo de Jack con su nariz. Como ella decía, «haz algo», Jack apretó con más fuerza la pequeña mano de la niña, cerca de la cuna. Una caja se había abierto y las fotografías estaban esparcidas por el suelo como hojas caídas. Jack miró hacia abajo. Una mostraba a la niña, radiante, con dientes faltantes y las rodillas llenas de barro, abrazando al pastor alemán entre risas. Otra, pastel de cumpleaños. El perro con un sombrero de fiesta. Luego, peleas de bolas de nieve. Cuentos para dormir. Ambos son inseparables, años de amor capturados en papel, desvaneciéndose pero intactos. La garganta de Jack se cerró. Este perro no lo encontró por accidente. Ella había llevado consigo un recuerdo. A través de la ventisca, él cogió a la niña con cuidado, teniendo cuidado de no sacudir el dispositivo que aún se aferraba a la vida a su lado. Estaba más ligera de lo que debería. Su cabeza se apoyaba contra su pecho, pero su pulso hundió. Ese pulso diminuto seguía latiendo. La respiración de Jack se entrecortó, algo se quebró en su interior. Un muro. Un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Desde entonces, desde el incendio. Desde que la culpa ardía más que las llamas. Pero ahora, allí, sosteniendo a ese niño, sintiendo los ojos del perro fijos en él como si fuera la única esperanza que le quedaba. No estaba entumecido. Él se sintió algo, y duele, pero era real. El pastor no emitió ningún sonido, se sentó cerca de la puerta, sin apartar la vista de Jack, tranquila, firme, como una piedra tallada en la lealtad. No meneó la cola, no ladró, solo observó, ni con sospecha, ni con miedo, pero con confianza. Ella lo trajo aquí y ella lo eligió. Jack sostuvo su mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Él movió a la niña en sus brazos y asintió una vez. «La tengo», dijo en voz baja. El perro se quedó de pie transformado, y juntos, el hombre, el niño y el guardián salieron a la tormenta, en algo que no habían tenido en mucho, mucho tiempo de esperanza. El pitido rítmico del monitor cardíaco zumbaba de fondo. Paredes blancas, aire estéril. El tenue aroma antiséptico impregnaba cada rincón. Y en medio de todo, Lily abrió los ojos sin jadeos, sin lágrimas. Solo ojos vidriosos y abiertos. Mirando al techo sin pestañear, una enfermera se acercó con suavidad. «Lily». No hubo respuesta, solo el lento subir y bajar de su pecho y la fría quietud de su mirada. El silencio era más fuerte que las máquinas. Un silencio forjado no por el sueño, sino por la supervivencia. Estaba despierta, pero no estaba allí fuera. De la ventana, la escarcha se aferraba al cristal como recuerdos que se negaban a derretirse. Dentro, Lily yacía inmóvil bajo una fina manta, con el pasado doblado en las líneas de su pequeño rostro. Ella no habló, no lloró, ella solo observó, como si estuviera esperando algo o alguien. Max había encontrado su lugar, acurrucado firmemente contra el pie de su cama, con las orejas erguidas y los ojos siempre alerta. Cuando las enfermeras se movían a su alrededor, él observaba. Cuando los médicos revisaron sus signos vitales, él se sentó más derecho. Cuando el silencio amenazó con tragarse la habitación por completo, Max la llenó de presencia.
Un latido que coincidía con el suyo. Intentaron convencerlo de que se fuera. Golosinas, órdenes, gestos amables. Pero Max no se movió, él había pasado por demasiado. Ella había pasado por cosas peores, él sabía que las reglas no importaban. Solo Lily sí. Por la noche, cuando su respiración se hacía irregular y sus manos apretaban las sábanas. Él empujaba suavemente la mano con la nariz. Él era su ancla. Incluso en ese extraño y nuevo lugar. Él era su hogar. Jack había llevado a Lily al hospital hacía 3 semanas. Se suponía que debía dejarla allí y seguir adelante. Otra buena acción realizada, pero algo persistía. Quizás fue la mirada vacía en sus ojos. Quizás fue el perro, como se quedó allí. Como si estuviera protegiendo un tesoro en lugar de un trauma. Tal vez fue la forma en que Lily no había dicho una sola palabra desde que llegó. Jake empezó a inventar excusas para volver. Olvidé revisar su historial, le decía en recepción. Solo quería ver si la perra necesitaba comida. Pero la verdad era más simple, necesitaba ver que ella estaba bien. Que ella todavía estaba allí, que tal vez, de alguna manera. El mundo no la había destrozado por completo. O él, empezó pequeño. Max tocó el botón de llamada de la enfermera. Mientras Lily se revolvía mientras dormía, él sacó su manta gastada de una silla de la esquina y la colocó sobre sus piernas. Le daba un empujoncito a la mano de Jack cuando a Lily le costaba respirar. Como pidiéndole que hablara, que estuviera. Allí todo el mundo lo comentaba en susurros. Ese perro está entrenado, dijo una enfermera. No, dijo otra. Ese perro ha pasado por algo. Jack lo observó con silencioso asombro. Max respondió no solo a las señales, sino también a sentimientos. Él sabía cuando Lily tenía miedo. Él sabía cuando estaba sola en su mente. Y de alguna manera, siempre sabía cuando Jack necesitaba sentarse y simplemente, quédate quieto. El patio del hospital estaba medio congelado. La nieve se acumulaba sobre los bancos y las ramas heladas de los árboles se doblaban bajo el peso del invierno. Jack permaneció rígido en el borde, con un palo en la mano. Max, moviendo la cola. Miró hacia arriba expectante. Vamos, entonces, murmuró Jack. Lanzó el palo. Max saltó a través de la nieve como si fuera primavera. Con la cola cortando el aire y los ojos brillantes, regresó. Lo dejó caer a los pies de Jack y ladró una vez. Jack volvió a lanzar. Max volvió a devolver el balón, de ida y vuelta, hasta que Jack se detuvo. El palo colgaba en su mano. Mi esposa, dijo finalmente Jack. Con la mirada fija en la nieve, se llamaba Sophie. Max se sentó en silencio, con la lengua afuera, esperando. Amaba la nieve. Odiaba los hospitales. Pensaba que olían a miedo. Jack rió suavemente. El sonido fue más un suspiro que una risa. No hablo de ella. No hablo de cualquier de ello. Su voz se quebró. Max no se movió. No juzgué. Simplemente me senté a su lado, sólido y cálido. Se sentaron de nuevo en el mismo banco al día siguiente. Mientras la nieve caía en suaves ráfagas. El cielo estaba sumido en un silencio gris. Pálido, Jack se frotó las manos enguantadas. ¿Sabes, Max? Susurró. No pronuncié su nombre en voz alta durante casi un año. Tomó una respiración temblorosa. Sophie, el nombre flotaba en el frío como un frágil copo de nieve. Suave. Breve y desaparecido demasiado pronto. Max se acercó más y apoyó la cabeza contra la pierna de Jack. Jack se reclinó y miró hacia el cielo. Con los ojos brillantes, pensé que si lo decía, lo haría real. ¿Que de verdad se ha ido? Max no dijo nada. Pero Jack lo sintió, la lealtad silenciosa, la comprensión silenciosa. Por primera vez. Jack no se sintió tan solo al recordar. Jack no podía dejar de pensar en la casa. Lily nunca hablaba, pero sus dibujos. Casas garabateadas con crayones, con una chimenea y una puerta roja, siempre eran los mismos. Entonces Jack hizo algunas investigaciones o registros de propiedad, archivos del censo, todo lo que pudo encontrar. Y allí estaba. La casa donde la encontraron pertenecía a los abuelos de Lily, muerto hace más de 3 años. ¿Cuánto tiempo había estado sola? Jack se quedó mirando la pantalla con el corazón palpitando con fuerza. Ella había vivido en esa casa, sin calefacción, sin adultos, sin nadie más que un perro. ¿Cómo? Miró a Max, durmiendo junto a la cama de Lily, y era más que una mascota. Él estaba sobreviviendo por sí solo, y de alguna manera. Nadie se había dado cuenta hasta ahora. Productos enlatados. Un calentador de camping, pilas recuperadas de radios y linternas. Jack armó el rompecabezas a partir de informes de emergencia y entrevistas en el hospital. Lily se había quedado escondida. Max había buscado restos, excavado en la nieve e incluso sacado bolsas del cobertizo. Los vecinos nunca lo cuestionaron. La propiedad estaba aislada, cubierta de vegetación y olvidada. Pero sobrevivieron 2 inviernos. Jack miró las fotos, una despensa vacía, mantas masticadas, una pila de latas de comida para perros. Debería haber muerto, susurró la trabajadora social. Jack asintió lentamente. Pero no lo hizo. Por culpa de Max.
porque algo en el instinto, el amor. Una voluntad pura y obstinada, los mantenía a ambos respirando, y ahora están aquí. Vivo, pero no entero. Jack cerró el archivo de golpe. Problema de seguridad. Así, llamaban a Max demasiado grande, demasiado impredecible, una amenaza, ya se estaban tramitando los trámites. Se estaba contactando a un refugio. Jack sintió un ardor en el pecho. Ira. Incredulidad. Miedo. Lily lo necesita, le dijo Jack al administrador. Necesita un entorno estable, fue la respuesta. Max estaba sentado en el pasillo, moviendo la cola lentamente. Sin darse cuenta de la decisión que se estaba tomando, Jack se acercó y se arrodilló. A su lado, Max se inclinó, no dijo ni una palabra hasta que él apareció. ¿Lo sabías? El hombre miró hacia otro lado, hay reglas. Jack se quedó de pie, con los ojos fijos en la habitación de cristal, donde Lily estaba sentada, dibujando con crayones nuevamente. Max estaba allí en cada fotografía. Junto a una chica con una puerta roja y demasiados inviernos a sus espaldas. La voz de Jack bajó. Entonces tal vez las reglas estén equivocadas. La nieve azotaba el parabrisas, una furia fría que desdibujaba el mundo exterior. Las manos de Jack aferraban el volante, con los nudillos pálidos bajo la tela. Los neumáticos resbalaban sobre el hielo, pero él luchaba por controlarse, con la vista escrutando el terreno. Las huellas de Max, tenues y fugaces, se adentraban en el denso bosque, el único rastro a través de la implacable tormenta. Se le entrecortó la respiración. Cada segundo se le hacía eterno. El frío no solo estaba afuera, le roía el corazón. Tenía que encontrarlos. Tenía que salvarlos. El aullido de la tormenta le ahogaba la voz. Pero Jack lo llamó de todos modos. Lily, Max. Su voz se quebró, desesperada, mientras las ramas heladas le rasgaban la chaqueta y la nieve le cegaba el paso. Cada paso era más pesado que el anterior, agobiado por el miedo. ¿Y si se habían ido? ¿Y si era demasiado tarde? Pero aún así, siguió adelante, aferrándose a la esperanza como a un salvavidas. Su corazón latía con fuerza, no solo de miedo, sino de férrea determinación. Tenía que encontrarlos. Contaban con él. Entonces, entre la furia de la tormenta, apareció una figura, un destello de pelaje oscuro. Max, los ladridos del perro cortaban el viento. Agudos y frenéticos. Max rodeaba un barranco en sombras, con el cuerpo tenso, las orejas hacia atrás, pero la mirada feroz y apremiante. El corazón de Jack latía con fuerza. Max, gritó, con su aliento visible en el aire gélido. Max se detuvo, con la nariz apuntando hacia el abismo. Y volvió a ladrar, una advertencia con un toque de desesperación. Algo andaba mal, algo terrible. Al asomarse al barranco, Jack se quedó sin aliento. Allí, medio enterrada bajo una maraña de madera rota y nieve, yacía Lily. Su pequeño cuerpo temblaba de frío, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Como si el mundo ya la hubiera abandonado. Una viga rota presionaba su pierna, atrapándola. Entre los escombros, el pánico se apoderó de Jack como un rejero de pólvora, abrazándolo. Lily. Su voz se quebró, desgarrada por el miedo y el amor. Estaba viva, pero a duras penas. No había tiempo para dudar. Con manos temblorosas, Jack encontró un árbol robusto y aseguró la cuerda. Tenía los dedos entumecidos por el frío, pero firmes y decididos. Empezó a descender con el corazón, latiendo más fuerte que la tormenta y los pies resbalando sobre las piedras congeladas. Arriba, Max gimió un sonido agonizante que atravesó el caos como una súplica. Jack levantó la vista y se encontró con los ojos del perro, firmes, confiados, negándose a soltarlo. «Espera, Lily. Ya voy», susurró Jack al frío, sintiendo el peso de cada segundo. Al llegar a Lily, Jack acunó su frágil cuerpo con la respiración entrecortada al sentir el calor de su piel contra sus guantes. Ella se movió levemente, un pulso frágil contra el frío penetrante de arriba. Max agarró la cuerda con los dientes, tensando los músculos mientras Jack comenzaba a trepar lentamente, centímetro a centímetro, con el corazón latiendo con fuerza. Luchaban contra la gravedad y el aire gélido. La cuerda crujió bajo el peso. Cada momento era una batalla, pero Max nunca flaqueó, nunca la soltó. Juntos, levantaron a Lily hacia arriba, hacia un lugar seguro. Entonces escuchó un crujido aterrador, la tierra debajo de ellos cedió. Jack trepó los últimos metros y jaló a Lily hasta tierra firme, justo cuando el acantilado detrás de ellos se derrumbaba en el barranco de abajo. La protegió con su cuerpo, con la respiración entrecortada y el corazón encogido. Arriba, Max caminaba en círculos cerrados, ladrando ferozmente en la tormenta, un centinela inquebrantable que custodiaba su frágil santuario. Por un momento, la furia de la tormenta se sintió distante, abrumada por el vínculo feroz e inquebrantable que los mantenía unidos.
De vuelta en el hospital, el silencioso zumbido de las máquinas llenaba la habitación estéril. Jack estaba sentado junto a Lily, con los dedos entrelazados con los de ella, con el corazón aún tembloroso por la terrible experiencia de la noche afuera. La ciudad bullía con camionetas de noticias y reporteros, todos atraídos por la historia. De la valentía de un perro, una historia que había capturado sus corazones. Max, a salvo pero cansado, yacía en su perrera justo al otro lado del cristal, siguiendo a Jack y a Lily con la mirada como un guardián que vigila a su familia. Esa noche, frente a las cámaras y los flashes, la voz de Jack se quebró por la emoción. Max, le salvó la vida, dijo, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No sé qué habríamos hecho sin él. Son el uno para el otro. No importa lo que digan las reglas. Son familia. El mundo escuchó, mientras se difundía la historia de Jack, un testimonio de lealtad, amor y el vínculo inquebrantable entre una niña y su perro. El mazo del juez resonó con fuerza en la silenciosa sala, un sonido que pareció impactar más profundamente que las paredes. Las manos de Jack temblaron al tomar la pluma. El peso del momento lo oprimió como una tormenta silenciosa. Esto no era solo papel, era una promesa, un vínculo de vidas entrelazadas para siempre. El día que Max ladró al borde de aquel barranco, advirtiendo a Jack del peligro que corría Lily. Ya no era un recuerdo confinado al miedo y la desesperación. Era el comienzo de algo nuevo. La firma de Jack selló su promesa de ser el guardián, protector y familia de Lily. A su lado, Max golpeó la cola una vez, lenta y deliberadamente, como si comprendiera la gravedad de ese día. Ya no era solo un perro, ahora era un legítimo guardián, un ancla emocional para Lily. El reconocimiento del tribunal no era solo legal, sino un reconocimiento público de un vínculo forjado en la adversidad y la supervivencia, ahora protegido por la ley. El papel de Max ya no era una casualidad heroica, era su deber sagrado, honrado y protegido, en casa. El silencio que antes inundaba cada habitación fue reemplazado por la calidez de la risa y la vida. Las risitas a la hora de dormir inundaban los pasillos, mientras las patas de Max se deslizaban por el suelo de madera jugando con entusiasmo. La casa, que antes resonaba con la pérdida y el vacío, ahora rebosaba de nuevas rutinas. Mañanas tranquilas, tardes apacibles y el zumbido de la sanación en cada rincón. La vida no solo continuaba, florecía. Cada mañana empezaba igual. Max despertaba a Lily con un suave codazo, su nariz húmeda como un suave despertador lleno de amor. Las tardes terminaban con Jack sentado junto a su cama, leyendo lentamente, mientras Lily trazaba palabras con los dedos en su brazo, una conversación silenciosa de confianza y conexión. Estos pequeños momentos, sencillos y modestos, los unían estrechamente como una familia, cada ritual como un hilo en la trama de sus vidas renovadas. Jack se encontró aprendiendo nuevos lenguajes del amor. Cocinaba los platos favoritos de Lily, viendo cómo sus ojos se iluminaban con el sabor de la comodidad y la familiaridad. Dibujos con garabatos infantiles encontraron un lugar en la puerta del refrigerador, cada uno como un toque de color contra las paredes silenciosas, y poco a poco, la sonrisa de Jack regresó, no forzada ni fugaz, sino genuina. La culpa que lo había agobiado, las sombras de los arrepentimientos del pasado, comenzaron a disiparse. Estaba aprendiendo a vivir plenamente de nuevo, abrazando la alegría sin reservas, haciendo espacio para el amor donde antes solo había miedo. Una tarde tranquila. Mientras afuera caían suaves copos de nieve, Lily estaba sentada en el porche, envuelta en mantas, su aliento visible en el aire frío. Con movimientos lentos y pausados, le dijo gracias a Jack, con los ojos brillando más que la nieve que caía. Max yacía acurrucado junto a sus botas, roncando suavemente. Su presencia era un consuelo constante. En ese gesto frágil y silencioso, Jack sintió una oleada de emociones, gratitud, esperanza y una inmensa sensación de paz indescriptible. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de profundo agradecimiento. La mirada de Jack iba de Lily a Max y viceversa, mientras una silenciosa comprensión se asentaba en lo profundo de su corazón. No los había rescatado, en realidad. Fueron ellos quienes lo rescataron a él. En su supervivencia compartida, en su comprensión tácita. Jack encontró sanación para sus partes rotas. El amor que le ofrecieron, puro e incondicional, curó heridas que creía que nunca cerrarían. La tormenta había pasado, pero tras ella, algo hermoso había echado raíces, una familia forjada por la confianza, el amor y el poder perdurable de la compañía. Algunas heridas no necesitan palabras. Para sanar, basta con una pata tranquila sobre la rodilla y alguien que se sienta a tu lado en la oscuridad, compartiendo el peso del silencio. Jack había aprendido esta verdad no en grandes discursos ni declaraciones en voz alta, sino en la dulce presencia de Max y el suave roce de la mano de Lily cuando el mundo se sentía demasiado pesado.
La sanación no provenía de alejar el dolor, sino de permitir que existiera junto con la confianza, la lealtad y la silenciosa promesa de compañía. Fue en esos pequeños momentos, el latido constante de Max a su lado, la comprensión tácita de Lily, que la verdadera restauración echó raíces. Jake comprendió que la fuerza no se medía solo por los fuegos que libraban ni por las batallas que ganaba. El verdadero coraje residía en la vulnerabilidad de dejar que otros cargaran con las cargas que uno nunca debió soportar solo. Durante mucho tiempo, Jake había llevado su dolor como una armadura, aislándose tras un muro construido, con la pérdida y el arrepentimiento. Pero la silenciosa devoción de Max y la frágil confianza de Lily le mostraron que la sanación era un camino compartido, uno donde dejar entrar a los demás no era una debilidad, sino el acto más valiente de todos. Max no pronunció palabra, pero sus ojos contaban la historia que Jake casi había olvidado, la historia de valor y redención. Esos ojos profundos y conocedores reflejaban amor incondicional, una silenciosa seguridad de que Jake aún merecía ser salvado, aún merecía esperanza y alegría. Era un lenguaje indescriptible, que llegaba a los rincones rotos y susurraba: no, estás solo. Eres suficiente. A través de Max, Jake redescubrió una parte de sí mismo que había estado enterrada durante mucho tiempo bajo el dolor y la culpa. Al salvar a Lily y Max, Jake, sin saberlo, se había salvado a sí mismo, y ese fue un rescate para el que ninguna placa, ningún uniforme, ni entrenamiento lo habría preparado. El verdadero rescate se encontraba en la confianza nacida de la supervivencia compartida, en el amor forjado en las dificultades y en el simple acto de estar presentes el uno para el otro. Esta era la clase de redención que sanaba corazones, recomponía almas y reconstruía vidas, un paso, un respiro, un momento de tranquilidad a la vez.